Esta es Marian del 2021. Marian del 2021 tiene ganas de hacer un video sobre transodio, pero entiende que la gente cis tiene que largar un poquito el micrófono con el tema. Además, razona, se están logrando cosas re violas y las TERF están re pasando de moda. Lo mejor está por venir, ¿no? What is a woman? Can you tell me that? A ellos todo les da igual, ser hombre, mujer, trans, esto, aquello. Más de 200 asesinatos de mujeres trans registrados en territorio nacional. México se posiciona como el segundo país más violento para esta población. Ingresan proyectos para darle más derechos a los trans. Que acá sorprendida con esta polémica, bueno, no está sorprendida. Ella fue la que generó, conjunto con todas nosotras, por el cupo laboral trans, hoy perdemos una gran persona. Rodrigo Ventosilla tenía 32 años y fue detenido en un acto de transodio y discriminación racial, junto a su pareja Sebastián Marayán. Una tiranía de minorías. La dictadura de las minorías, que quiere hablar Es la dictadura de las minorías, Claro, porque total. Nos primeiros 10 dias de campanha, eu recebi 4 ameaças de morte, todas assinadas com símbolos neonazistas. I care about the truth. I care about children. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. Quieren es como confundir a la sociedad con el tema sexual, están obsesionados. Hace un año que no vivo. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¡Qué boluda! Me permito hacer este video porque evidentemente abundan las voces transodiantes y me parece piola equilibrar un poco. Además es una pequeña manera de difundir voces y experiencias trans que les pido que chequeen después. Yo no puedo hablar por ellas. No se queden con mi palabra porque no es a mí a quien tienen que escuchar. Acá abajo les voy a dejar fuentes y son más que bienvenidos los aportes. Por eso no me voy a poner a explicar qué es ser trans. Sí quiero aclarar que en Latinoamérica tenemos la distinción travesti-trans que tiene que ver con la creación de una categoría política distinta a la experiencia europea o norteamericana. Voy a intentar ser lo más inclusiva y correcta posible, pero puedo fallar. Más o menos el público general tiene una idea de qué es ser trans. El problema es que las ideas que circulan al respecto vienen de fuentes bastante lejanas a la experiencia. Estas fuentes fueron durante muchos años la única ventana a la realidad travesti trans para el grueso de la población, incluidas las personas del colectivo, que han pasado décadas interiorizando la versión distorsionada que tenía la sociedad de ellas, sin verse representadas de manera empática o sincera. Ahora, eso está cambiando. Estas personas son más visibles y cuentan sus propias historias cada vez más, además de desarrollar su propio cuerpo teórico. Entonces, si bien el público general está más expuesto a estas perspectivas, hay muchos sectores que no parecen tener tan claro cómo se siente ser una persona travesti trans, ni mucho interés en enterarse. Lo que sí tienen son muchas emociones al respecto, ¿no? Estamos escuchando voces que se coronan como bastiones del pensamiento frío y racional haciendo berrinches sobre un tema que, en teoría, no tendría por qué afectarles. ¿De dónde salen estas emociones tan negativas, tan viscerales? De la fábrica de emociones, por supuesto. ¿Estás segura que sos hombre vos? Mujer y nos estás engañando. O porque son trans, darle viviendas gratis. minorías activas pueden imponer modas. John Lauder has been sentenced to death for attempting to kill 3 people to silence a cross-dressing female who had accused him of rape. I believe everyone involved in this story should die. Ya me empieza a generar... Así que en este video quiero hablar un poquito sobre estas emociones, de dónde vienen, a dónde van y especialmente de quiénes vienen. Y quiero empezar refutando y repensando un par de ideas que nos han alimentado a la fuerza. Primero, ser trans no es algo nuevo. No es una moda producto de la decadencia de Occidente y del abandono de valores judeocristianos.
es una expresión actual de una fluidez de género y de sexualidad que siempre estuvo presente en muchas culturas, si no en todas, a lo largo de la historia. Encontré un mito de hace por lo menos 4000 años que explica el origen de las personas no binarias. Y ni me hagan hablar de las reglas de la pederastía griega. Como con las drogas, la prohibición es lo moderno, no lo tradicional. Y como con las drogas, hay un componente racista en la historia del transodio, en la violencia de los colonizadores ante la menor rigidez de género de los pueblos no blancos, que todavía se siente. Have you ever considered that transphobia is racist? Segundo, ser travesti, trans o no binaria no es una perversión ni una enfermedad. Como con la homosexualidad, en cierto punto de la historia, comenzó la patologización de las personas con ciertos comportamientos y su representación como seres desviados, inhumanos, peligrosos. Todavía no terminamos de librarnos de estas representaciones, por más falsas que sean. El argumento de alguien puede pensar en los niños juega fuerte acá también. Pero miren, hay infinitamente más casos reportados de abusos por parte de curas a infancias que por parte de travestis. Por ahí eso es una pista de lo que realmente molesta. Pero Marian, algunos se están preguntando, ¿no hay acaso una correlación entre las identidades LGBT y las condiciones de salud mental? Claro que sí, y eso se explica en parte con el trato brutal y marginalizante que mantuvo la sociedad con estas personas. Vos también tendrías ansiedad o depresión si cada vez que salís a la calle te tratan como un monstruo o si tuviste que irte de tu casa a los 13. Tercero, ser trans no es ser gay. Gay o heterosexual se refieren generalmente al tipo de persona que te atrae sexual y románticamente, y eso no tiene realmente que ver con tu género. Creemos esto automáticamente porque se asume la heterosexualidad como orientación sexual por default, pero no es así. Los hombres y las mujeres pueden sentir atracción por cualquier género, ya sean cis o trans. ¿Cuántas trabas lesbianas conoces? A esta altura del partido es necesario de que hablemos de que no todas las trabas somos hetero y que podemos ser bisexuales o lesbianas. Espero que la persona promedio vea esto en un par de años y no pueda creer lo ridículo que es que estemos teniendo que explicar esto. No binaria, travesti, trans, cis se refieren a tu identidad, lo que sos, el tipo de cuerpo que tenés y el lugar político que ocupás. Como los términos hombre y mujer, que son más fluidos de lo que estamos acostumbrados a admitir. La manera en la que se nos asigna nuestro género al nacer es en base a la genitalidad, en la mayoría de los casos. ¿Pero es correcto decir que es el único factor determinante? A mí me parece evidente que no, por muchísimas razones. Por un lado, no habría tanta presión alrededor de ser un hombre de verdad o ser una mujer de verdad. El género se refuerza con comportamientos, con acciones. Tenés que estar constantemente complaciendo ciertas exigencias, porque existe un sistema que nos vigila a todos y castiga a quienes se salen de los roles aceptables y obligatorios. Claramente, comportación de no alcanza. Pasa algo parecido con la sexualidad. La gente se olvida de que ser gay o ser hetero no es solo a quien te querés. Es a quien amás. No es que te calientan penes o vaginas, es atracción hacia un tipo de persona, sexual, física, psicológica y emocionalmente. Así que no es tan simple. Somos más complicados y está bien. El género no es solo biológico, es social. No se trata de lo que tenés en los pantalones ni en los genes, no son perceptibles. No son lo que determina las dinámicas sociales. Eso lo determinan un montón de otros factores. Básicamente, como te ven, te tratan. 4. La identidad trans no es un debate, no es una ideología, no es una opinión. Aparte de todo lo que ya dijimos, es una categoría política, un término que aglutina a un grupo social con muchos reclamos. Y quizás podemos dejar de preocuparnos un poco por qué es ser travesti y empezar a pensar en por qué aceptamos tan mansamente que tengan menos derechos.
No tiene nada que ver con decisiones personales y todo que ver con vivir en una sociedad que condena lo divergente. Es un tipo de persona, un tipo de cuerpo que no es políticamente neutral, que incomoda y plantea preguntas peligrosas. Si ya me conocen, ya saben para dónde va esto. ¿Peligrosas para quién? Trastornados, trastornados, trastornados. Un tornado es uno de los fenómenos más severos y destructivos. Trastornados, trastornados. Nos quieren trastornados. Kaboom, kaboom, kaboom! Momo. Vamos a plegarnos al mainstream y hablar de discursos de odio. Y sí, voy a usar el término transodio y no transfobia porque fobia es, por ejemplo, aversión visceral a las serpientes. Pero no es cazar serpientes por placer, decir que no existen o buscar hacerlas ilegales. El término fobia abre una puerta a una interpretación más amable y no termina de encajar con la emoción detrás de este tipo de reacciones. Volvamos a la fábrica de emociones, a los medios de comunicación y entretenimiento masivos que refuerzan ideas y comportamientos. Los dispositivos de educación que te entrenan para que reacciones de cierta manera ante la identidad trans. Esta fue representada durante años como un espectáculo morboso, ante la cual las únicas emociones posibles son violencia, miedo, asco, burla o de última lástima. Rara vez son los personajes LGBT merecedores de arcos argumentales propios, relaciones románticas, vínculos sanos o finales felices. A veces esta ideología de odio se hace pasar por feminismo. Es ahí cuando nos topamos con las TERF, que afirman que los trans borran la existencia de las mujeres, que les sacan derechos, que la genitalidad y los cromosomas son lo que más importa, si ya sé que eso es una conchuda, etcétera, etcétera, y que solo están defendiendo a las mujeres y al feminismo, muchas veces irónicamente perjudicando a quienes dicen proteger. No confundamos esto con feminismo. El objetivo de sus ataques es una de las poblaciones más heridas por el sistema patriarcal, que el feminismo busca proteger, no excluir. La existencia travesti desafía la estabilidad del binario y particularmente pone en duda la identidad masculina, revela su fragilidad y sus contradicciones. Todo esto tejiendo redes basadas en el amor y el respeto, buscándose, ayudándose y ampliando el concepto de familia ante el rechazo de sus propias comunidades. Eso es feminismo. Paréntesis, he visto mujeres cis con dudas muy sinceras como ¿por qué está mal preguntar qué es una mujer? O ¿qué tiene de malo lo que dijo Rowling? Y las reentiendo. Son cosas que de primera parecen re inocentes. De hecho, hay muchas opiniones al respecto que parecen basarse más en la ignorancia que en el odio. Pero la ignorancia a veces es cuestión de elección. Por eso me gustaría aclarar que no se trata tanto a veces de las palabras o las afirmaciones en sí, sino de para qué se hacen. Porque muchas veces se usan como arma para reforzar ciertas ideas. La pregunta ¿qué es una mujer?, por ejemplo, parece inocua, pero se está utilizando mucho como excusa para sacarle legitimidad a la lucha trans. No existe un vacío, tiene un objetivo. ¿Y por qué pasa esto? En los últimos años hubo una mayor aceptación de la población travesti trans y no binaria. Más representación positiva en los medios, ascenso social, victorias legales. Cabe aclarar, ganadas con sangre, sudor y lágrimas y muchísimo activismo. Todo eso está buenísimo, pero ya sabemos cómo va la cosa. Siempre que un grupo avanza en su liberación, hay otro grupo que se pone muy nervioso. Y en pocos lados se evidencia tanto este nerviosismo como en los medios conservadores. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. O por ser trans, tener un privilegio y tener otro derecho. Tener un sueldo. Ante la ley somos Creo que tiene un iguales. sueldo, ¿no? Le pagan ¿Por qué lo por de ser trans? trans. ¿Qué cupo ni cupo? O pagarle desde el Estado el tratamiento de O pasajes. A ver, sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización. ¡Wow! Ay, ¿por dónde empiezo?
Ok, primero, la respuesta de Flor de la B explica perfecto por qué esto es discurso de odio y no periodismo ni verdad. Sí, hay muchos impedimentos que hacen que una persona trans no pueda trabajar. Hasta hace no tanto, ser trans era un delito, así que ante la ley no fuimos siempre iguales. Y por lo menos a algunas personas nos parece justo hacer un esfuerzo de reparación. Y si les parece un despilfarro de capital, existen estados que podrían ahorrar buena parte de su presupuesto de salud si no buscaran activamente entorpecer las necesidades del colectivo trans. No hemos sido ni somos iguales ante el sistema de salud ni el laboral, justamente porque existen discursos como este que promueven la discriminación y la exclusión de la vida social. Por eso existe el cupo laboral trans, para garantizar que tengan trabajo. Es una protección legal ante una realidad potencialmente letal. No es lo mismo que cobrar un sueldo sin trabajar. Así como las mujeres cis con el feminismo no luchamos para tener más derechos o privilegios que los hombres, sino para conseguir una equidad o que por lo menos nos dejen de matar, las personas trans no quieren conseguir privilegios por sobre nadie. Quieren tener acceso a la salud, a la vida social, a la calle, a educación y empleo, o que por lo menos las dejen de matar. Y eso no estaría pasando. Canosa dice que los únicos privilegiados son los trans, pero no nombra ni un ejemplo real, solo repite una fórmula vacía. Trastornados. Está mal escrito, Viviana. Como si fuera a cobrar sentido porque lo digas muchas veces. ¡Kaboom! Se cagan en las mujeres también. Yo no tengo ningún derecho como mujer. A ver, Vivi, decime. De mujer a mujer. Exactamente. ¿Cuáles son esos derechos que se nos está sacando a las mujeres? ¿Tenés una lista? ¿Puedes mencionar uno? El colectivo travesti trans sí te puede dar una lista clara y concreta de lo que tiene en juego. Hace 30 años atrás nos metían en un calabozo y nos cagaban a palo porque caminábamos vestida de mujer por la calle. No vivimos más allá de los 40 años la mayoría. Somos asesinadas, y asesinadas por la violencia, asesinadas por las carencias y asesinadas por el mismo Estado que nos olvida. El 80% de las personas trans son expulsadas de su casa a partir de los 13 años. En Colombia la vida no es fácil para las personas transgénero. Son sacados de sus casas, sacados de sus pueblos, tienen que venir a las grandes ciudades a ejercer prostitución, a trabajos indignos donde su vida, en último, todo el tiempo está en peligro. A nosotras nos casaban. Pero vos, Viviana, pobre, sos oprimida por no poder expresarte. ¡Silenciada! En tu programa que sale en cable al mediodía, que lleva tu nombre visto por tu 1.000.000 de seguidores. I'll be the victim all your life. Ah, y el argumento de libertad de expresión no tiene lugar acá. Tu libertad de expresión termina cuando vulnera activamente la vida de otras personas. Y eso es lo que hacen estos discursos de odio. Otra vez, no ocurren en un vacío, porque sí. Tienen fines políticos, efectos deseados y logrados. Acá, mira, me agarro, somos la resistencia. Vos en tu casa, somos la resistencia. Les quiero decir que la que se viene es una gran batalla cultural y yo voy a dar pelea en esta batalla. Están trastornados y nos quieren llevar por ese camino, no lo van a conseguir, somos la resistencia. Entonces, si estás viendo esto, es muy posible estadísticamente que vos no seas trans. Por ahí ni conoces ni un travesti. Quizás estuviste todo este video reprimiendo una vocecita que te decía: ¿a mí qué me importa? Hay dos respuestas. Primero, quizás no tenés ganas de vivir en un mundo donde cuando violentan, asesinan y vulneran periódicamente a un grupo de seres humanos, no hay responsables ni algo remotamente parecido a la justicia. Si tenés ganas de que esto cambie y no sabes qué hacer, hay opciones, como educarte, incluir personas travestis, trans y no binarias en tus proyectos, no ser neutral frente a un comentario o situación transodiante, replantearte la idea de que cada uno puede hacer lo que quiera, no es mi problema. Y muchas cosas más. También puedes tomarte el tiempo de escuchar voces de personas distintas a vos. Que este video sea un punto de partida.
Pero si seguís medio indecisa, te invito a considerar una diferencia crucial entre el movimiento que pretende la liberación trans y el movimiento que pretende extinguirla. Hay mucho discurso ni de un lado ni del otro que pretende equipararlos, muy teoría de los dos demonios. Yo, personalmente, no tengo paciencia para esa tibieza centrista. No olvidemos que tenemos personas cuyo único objetivo es participar de la sociedad sin estigma ni riesgos, versus personas que buscan activamente que las primeras dejen de existir. No, este tipo de violencia no es igual a este tipo de violencia. Y el lugar en donde nos paramos ante la violencia es importante. Pero también hay una motivación más egoísta. Podemos tomar a la población travesti trans como un canario en una mina. ¡El Canarios! ¡Gas! ¡Fuera del agujero! Hay un poema que empezó a circular después de la Segunda Guerra Mundial que ilustra esto bien. Primero vinieron por los socialistas, y no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío. Y luego vinieron por mí, y no quedaba nadie que dijera nada. Estamos viviendo en un momento histórico donde los sectores más conservadores en temas de género, políticos, religiosos, económicos y sociales, ligados al neoliberalismo y el nacionalismo, se están viendo amenazados por el avance de sectores históricamente oprimidos en materia de equidad. No es la primera ni la última vez que pasa. Y para convencer al resto de la sociedad de la existencia de esta amenaza, siempre han usado más o menos las mismas tácticas: trivializar, invisibilizar o minimizar su identidad y su cultura, deshumanizar, patologizar y acusar de perversión, posicionarse como defensores de valores o tradiciones vitales para la pureza de la nación. Basta de esos antipatria con vestido. Al mismo tiempo salvadores y víctimas contra un enemigo, una otredad monstruosa construida y reforzada por los medios. Hoy tienen una herramienta que no poseían antes: Internet. Así que ahora pueden hacer todo eso de manera cada vez más eficiente y masiva. Y está funcionando. En Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, las políticas antitrans están teniendo cada vez más llegada. Y creo que no necesito volver a repetirles que las cosas que suceden en el norte global siempre hacen eco acá. No las podemos ignorar. Sin ir más lejos, vimos un ascenso de violencia hacia los derechos trans antes de sufrir golpes en los de las mujeres. Desde abajo son siempre los primeros en sonar la alarma cuando el fascismo avanza. Y considerando su agenda política, no es exagerado decir que estamos todos en riesgo. Es importante siempre tener en mente que los discursos de odio no están basados en evidencias, sino en emociones disfrazadas de argumentos racionales. Es una trampa con la que se intenta quitar el foco de lo que importa: la liberación de sectores oprimidos. Esa es la motivación política detrás de esos discursos, de la exposición visceral de su indignación ética, estética y moral. El privilegio no es la presencia de beneficios, es la ausencia de barreras. Es que no te tengan que pasar ciertas cosas que a otra gente sí. Así que no, ninguna de estas victorias es un privilegio. Privilegio es no haber tenido que luchar por ellas, privilegio es no necesitarlas. Tenemos que caer en que luchamos las mismas luchas, en que hasta que no estemos todos, nadie es realmente libre. Las estructuras rígidas que defienden los transodiantes son las mismas que defiende la extrema derecha, el fascismo, y que vulneran a las mujeres, sí, a todas, a las personas racializadas, LGBT, con discapacidad, y sí, a los hombres heterosis también. La identidad travesti, trans y no binaria nos enfrenta a la fragilidad de esas estructuras, evidencia lo dañinas y lo irracionales que son, y nos invita a hacernos preguntas difíciles, a pensarnos de una manera menos rígida
y a imaginar otras realidades. Ese es el verdadero peligro trans.